rompiendo maldiciones generacionales, la número 11, o sea que hace ya casi 4 meses que estamos hablando de esto. Empezamos no, 4 meses, no menos, 3 meses. 3 meses, empezamos en marzo, a principio de marzo justamente. Número 11, sobre este tema que da mucho que hablar, dio mucho que hablar y como le digo todavía, como le estoy mostrando, sigue generando ruido en las redes. ¿Cómo se rompen las maldiciones generacionales? Todo lo que hemos visto en las primeras, creo que eran 8 o 9 charlas que hablamos, la maldición generacional se rompe en la cruz. Cristo, en el pacto de la cruz y con el pacto de la sangre, ahí deja atrás todas las maldiciones de la ley y toda maldición que tenga que ver con algo que sea acarreado de generación en generación, de familia en familia, y que conforme sí a ese texto de Éxodo que le mencioné así al pasar, entonces se transmite hasta que se corta ese vínculo, esa cadena de maldición. No hace falta hacer nada especial, no hace falta hacer ningún ritual distinto. Lo que sí hace falta es aprender a vivir en la libertad que el Señor nos da. Dice la palabra del Señor que si el Hijo nos liberta, Juan capítulo 8, somos verdaderamente libres, pero que en la misma libertad que nosotros llegamos a Él, tenemos que continuar viviendo en esa libertad. Lo que a veces es un poco complicado porque hay que aprender a vivir en libertad. Siempre que digo estas cosas me recuerdo una situación de una película en particular, pero que a lo largo de la historia se ha replicado muchas veces. La película específica que me viene a mi memoria siempre es 12 años de esclavitud. Capaz que usted la vio, capaz que no. Si no la vio, véala porque está muy buena. Cuenta de un caso real de un hombre, un negro que lo toman por esclavo en forma incorrecta, indebida e ilegal. Y bueno, todo lo que pasa con eso. Pero lo que voy con la historia es a esta. Lo que pasaba en la época de la esclavitud en Estados Unidos, como trata esta película, es que cuando se decreta la libertad, cuando después de la guerra civil en Estados Unidos se decreta la libertad de los esclavos, ya no había que tener esclavos, no se podía tener esclavos, salvo los que iban quedando. Algunos, aquellos que sus amos o anteriores amos les daban la libertad, se encontraban con que no sabían qué hacer con su vida. Salían a la calle, salían al mundo y no tenían idea de nada. Está bien, había mucho de manipulación y abuso porque nunca fueron enseñados en nada, salvo para las tareas domésticas o para tareas de campo. Eso sí lo sabían hacer. Entonces, ¿cómo terminaba la historia? Con esa gente con la que se había criado en las plantaciones o en las casas de los ricos, terminaba que habiendo salido al mundo a poder o a querer experimentar la libertad, no sabían cómo hacerlo, volvían a las casas en las cuales habían sido esclavos a trabajar por 2 mangos, por 2 monedas nada más, pero sí sabían lo que tenían que hacer. Así que pasó de ser esclavitud, pasó a ser una esclavitud legal ya directamente a través de sueldos de miseria, hasta que aprendieron, hasta que fue cambiando ese ciclo. Así nos pasa en lo espiritual. La maldición generacional no existe, la transferencia espiritual de maldición generacional no existe. Lo que sí existe son patrones de repetición de patrones de conducta, hábitos aprendidos, hábitos adquiridos, cosas que hemos visto en casa y esas cosas las empezamos a repetir. Algunas porque las hemos visto, otras porque nos las han enseñado, otras porque siempre están pasando a nuestro alrededor, las empezamos a replicar en nuestras vidas. Existe, repito, y le arranco con ese título, repetición de patrones de conducta y hábitos adquiridos bajo el principio de imitación. ¿Qué es el principio de imitación? Juan 5:19. Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Entonces, cuando vemos determinadas cosas y las repetimos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra razón, nuestras costumbres están habituadas a determinadas cosas. Llegamos a Cristo, somos una alma restaurada, somos un espíritu nuevo, ahora tenemos vida nueva, tenemos salvación, empezamos a hacer una nueva creación, pero todo nuestro ser está programado con lo que aprendimos en casa. Entonces lo que hay que hacer es, ahora sí, cortar esos patrones adquiridos. Y eso no se trata con hacer ninguna fórmula mágica, no hay que hacer ningún gualicho, no hay que prender una vela a ningún santo. Lo que hay que hacer es tomar decisiones que cortan esos patrones, entendiendo que soy una persona nueva, entendiendo que nada de lo pasado y lo que había en mi casa tiene autoridad, influencia o puede impactar sobre mi vida. Salvo que yo decida que eso siga y que eso se replique.
Hasta ahora hablamos un poquito acerca de las vidas de Abraham y de Isaac. Vimos acerca del patrón de mentira y engaño que pasó en Abraham e Isaac. Y le voy a resumir en títulos todas las cosas que vimos hasta ahora, solamente los puntos de los títulos que estuvimos hablando. Las conductas que no resolvés vuelven a aparecer. Las costumbres aprendidas en los primeros años, esto que lo acabo de decir, se arraigan en nuestra programación. Cuando llegamos a Cristo somos nueva criatura, pero alma y cuerpo tienen años de experiencia, lo que lo acabo de mencionar. Las conductas no resueltas vuelven a aparecer, pero aumentan en intensidad. Las conductas que no se rinden a Dios generan ciclos de repetición. De eso vamos a hablar un cachito ahora en unos instantes. Lo que no tratás en tu corazón se convierte en una debilidad, y si no lo sanás, se convierte en un patrón de conducta que se transmite de generación en generación. También de eso mencionamos ahora, aunque no lo enseñes. Ahí fue donde dije que los hábitos no se heredan, pero se heredan, porque queda en el ambiente, queda en el perfil, queda en la forma en la costumbre de la casa, queda en el comportamiento, en las tradiciones que uno ve en cada casa. Una decisión equivocada repetida en el tiempo forma un patrón de comportamiento. Los lugares no sanados vuelven a ser escenarios de tropiezo. Los lugares tienen una memoria emocional. ¿Sabe que sobre este tema he tenido 3 testimonios en esta semana, desde el miércoles pasado hasta ayer, en esta semana que pasó, sobre este punto? Los lugares tienen una memoria emocional que nos conecta con las situaciones del pasado. Personas que me han dicho, ahora entiendo por qué cuando llegaba a tal lugar o me veía con tal persona o estaba en tal grupo o en tal ambiente, entonces situaciones volvían sobre mi vida y tenía que empezar a luchar o tenía un sentimiento de rechazo. Los lugares tienen una memoria emocional. Suena un poco raro, yo lo entiendo. Hay espíritus que obran en el medio, pero así, si no lo cortamos, también sigue teniendo autoridad sobre nuestra vida. Las conductas no resueltas con Dios se transmiten de generación en generación y se hacen parte del perfil de personalidad, y el patrón se rompe, y hasta ahí llegamos. El patrón se rompe con, que fue el último punto que vimos, decisión, determinación y rendición. Decisión de romperlo, determinación de no volver atrás, y rendición o consagración, que significa poner a Dios. El poner a Dios, el rendición, es vital, porque si no se activa lo otro que le dije. Lo que no se rinde a Dios vuelve a aparecer. Cuando usted solamente toma la decisión, cuando tras la decisión usted solamente tiene una determinación de no volver a repetir, de no aceptar costumbres viejas, de decidir que eso ya no tiene nada que ver con su vida, de tomar la decisión y determinación de no, yo no vuelvo atrás, no vuelvo a tocar eso, no hago nada, pero que nadie se entere, que nadie lo sepa, lo resolvemos acá, esto queda acá, listo, así, ya está, se terminó, suficiente, no hay más historia, no hay más asunto, acá quedó, se terminó la situación. Lo que no se entrega al Señor, lo que no se rinde al Señor, vuelve a aparecer, genera ciclos de repetición, y lo peor de toda la historia es que vuelve con mayor intensidad. Yo conocí personas, te hablo de hace muchísimos años atrás, recuerdo un caso muy particular y muy interesante, una persona que estaba, un ministro del Evangelio en la iglesia, que estaba luchando con un hábito negativo, una situación perniciosa y bastante compleja en su vida, donde en un momento me lo confiesa, ya estando trabajando sobre la situación, dice, rogué al Señor ser descubierto. No le quiero decir qué, porque empezarían con un montón de situaciones ahí que no tienen nada que ver. Dice, rogué al Señor que me descubran haciendo tal cosa que está mal, a ver si de esa manera, esta persona, a ver si de esa manera aprendo a no hacerlo más. ¿Y sabe qué pasó? Lo descubrieron. Lo más lindo es que en vez de ponerse mal, se relajó cuando lo descubrieron, y lo que pasó, el impacto que tuvo, qué sé yo, una situación muy, muy complicada. Seguramente terminó siendo de sanidad para hasta el día de hoy, que hoy, el día de hoy, es pastor en una iglesia muy grande de la zona sur de Gran Buenos Aires. Y más datos no pienso dar, por supuesto, porque ustedes son re chusma, re cholulo, re real, son todos ustedes. Entonces no, el patrón se rompe con decisión, determinación y rendición. Ningún patrón se rompe solo.
no alcanza con la fuerza de voluntad, no alcanza con hacerse el hombrecito o el machito, no alcanza con decir yo puedo, sino que es necesario quebrarlo presentándolo delante del Señor como si fuera un sacrificio, y a veces es necesario la confesión. Dice la palabra del Señor que el que encubre sus pecados, yo tiro así a ver si alguien sabe el versículo, a veces me doy cuenta que no tienen ni idea, el que encubre sus pecados, gracias, no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, no alcanza bien, buena aclaración, no alcanza solo con confesión, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué quiere decir? Que si cuando reconoce una actitud, una situación en su vida negativa, perniciosa, como este caso que lo estoy compartiendo, entonces al descubrirlo, toma la decisión, la determinación, lo presenta delante del Señor, sigue luchando, sigue tratando, confiesa al Señor, a veces es necesario un chivo expiatorio de carne y hueso, a quien presentarse y decirle, me pasa esto, es lo que hizo este hombre conmigo, me pasa esto, esto, esto y esto. Entonces al confesarlo delante del Señor y hacerlo público en la manera correcta, se rompe el que los confiesa y se aparta, recibe misericordia. ¿Y sabe qué quiere decir que recibe misericordia? Que Dios se olvida. ¿Qué quiere decir que recibe misericordia? Que acá no pasó nada, lo único que pasó fue perder tiempo. Quedó un hueco en la línea de tiempo donde hoy tal vez tendrías que haber estado allá, estás acá. Bueno, llegarás un poquito más tarde al mismo lugar, a la misma meta, pero ahí vas a llegar, salvo que se muera antes, lo cual ya es otro tema en el cual no vamos a entrar. Los patrones se rompen con decisión, determinación y rendición. Los identifico, lo enfrento, se lo entrego a Dios, confieso si es necesario y hasta que no se rinde, se sigue reproduciendo. A continuación de la historia de estos dos personajes, un poquito le hablé el miércoles pasado, está el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, que es el tercero en esta sucesión de este patrón de mentira y engaño, donde, a diferencia de su padre y de su abuelo, él no cometió una estafa, digamos así, o un engaño directamente con su esposa o con o alguna de sus dos esposas, sino que antes incluso de casarse, antes incluso de tener una o las dos esposas, ya estaba metido en un clima, en un caldo de cultivo de mentira, de engaño, de costumbre, de hábito de mentir. Le decía la semana pasada que no tenemos ningún tipo de prueba que nos muestre que Isaac le haya contado, que Jacob haya visto a su padre Isaac cometer esa mentira con su esposa por una sencilla razón. Porque cuando Isaac se fue a Gerar con la esposa, con Rebeca, se me mezclan los nombres de las mujeres y de los patriarcas, cuando se fue con ella y la hizo pasar por su hermana, Jacob no había nacido todavía. Así que era imposible que haya sido testigo de esa situación. Pero el solo hecho de que esté registrado en el libro de Génesis, o sea que la historia nos cuenta lo que pasó, eso a mí me muestra que Jacob lo supo, porque la historia se transmitía en forma oral. Los padres las contaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y se iba transmitiendo y se iba registrando en los elementos muy rudimentarios que había en esa época, antes de empezar a ser registrado en papiro y posteriormente, muy posteriormente, en papel. Entonces, que esté escrito en la Biblia es una prueba definitiva de que Jacob estaba, se me mezclan los nombres, de que Jacob estaba al tanto de lo que había pasado en su familia. Por lo tanto, no fue testigo, pero el patrón estaba enquistado. Las actitudes que se repiten, los patrones que no se entregan, los ciclos que se dejan vivir, que se dejan permanecer, se hacen parte, se integran al perfil de comportamiento, se hacen parte de la persona. Y en este caso entró en la casa y se hizo parte de la familia. Y hay una situación, arrancamos con Génesis capítulo 27, donde vamos a ver que justamente patrón que no se rompe, patrón que se potencia, patrón que no se rompe, patrón que se intensifica, que Jacob no engañó por medio de su esposa, sino que organizó junto con su madre toda una gran estafa, que preparó un escenario, que hasta se disfrazó y que no le alcanzó con uno, sino que mintió a más de uno. Génesis capítulo 27, versículo 1, Isaac había llegado a viejo y se había debilitado su vista. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, aquí estoy, contestó Esaú.
Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo, en cualquier momento puedo morirme. Toma tus armas, tu arco, tus flechas, ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta. Se ve que le gustaba el guiso a don Isaac. ¿A cuánto le gusta el guiso? Sin pescado, ¿no? Porque todavía lo tengo ahí atrás. Y tráemelo para que me lo coma. Eso fue de la reunión de matrimonio. Si usted no vino a la reunión de matrimonio, no sabe. Y tráemelo para que me lo coma. Entonces yo mismo, le dice Isaac a su hijo Esaú, yo mismo te bendeciré antes de morir. Presta atención al versículo 5, que dice, como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac hablaba a su hijo Esaú. A ver, ¿me explica usted la situación? Yo sé que las madres son madres y siempre van a seguir siendo madres hasta el día que dejen de ser madres. Las madres son madres. ¿Qué hacía la madre parando la oreja de lo que el padre estaba hablando con el hijo mayor? ¿Acaso habrá en este lugar presentes, quiero pensar que no, alguna madre que se escucha a escondidas las conversaciones entre padre e hijo? ¿Acaso habrá presente en esta congregación, en esta noche, quiero pensar que no, alguna madre que espíe tras la ventana lo que está haciendo su hijo? ¿Habrá presente en esta noche, por supuesto que tampoco, alguna madre que se haga la dormida cuando ve entrar al hijo o que le esté espiando qué es lo que hace? Por supuesto que no, ¿no es cierto que no? Por supuesto que no. O sea que lo de esta mujer fue una situación muy extraña, es muy particular. Parando la oreja, a ver qué le estaba diciendo, déjame el versículo puesto, porfa, qué le estaba diciendo Isaac, su esposo, a su hijo. Prestó atención, paró la oreja como lo estoy diciendo, y enseguida, cuando Esaú salió, ella dijo, a ver, vamos a resolver este problemita. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo, Esaú, a cazar un animal para su padre, verso 6, ella dijo a su hijo Jacob, el segundo hijo, el menor, al nene de mamá, ella dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú, seguime ahí por favor, que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Hasta el 8. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Vio que hay una tradición, yo no sé si es más mito que tradición o más tradición que mito, sobre la costumbre de la madre judía. Se la tiene considerada la madre judía como dominante, controladora, sobreprotectora. Hasta hay un personaje, se le podría decirle ya artístico, que es ese personaje de la Idi Shemama, que es la que controla todo, que tiene todo el mundo bajo sus polleras o bajo su látigo directamente. Como le digo recién respecto a las madres, más allá de que haya algo cultural o no en la madre judía, la madre es madre. Y otro dato, después de todo, Rebeca no era judía, porque judíos son los descendientes o los que pertenecen al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel son los descendientes de Jacob, y ella era la madre de Jacob, así que los judíos todavía no existían, sino que los judíos recién iban a ser sus nietos, a partir de sus nietos iban a aparecer los judíos. Sin embargo, ella estaba sentando un precedente de manipulación, engaño, control, sobreprotección, dirección, tenía todo bajo control. Podríamos hasta decir que era una buena política esta doña Rebeca. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué fue que esto sucedió de esta manera? Así como estamos hablando que los patronos se van repitiendo de generación en generación dentro de la familia, así como estamos diciendo, ese principio de delegación, ese principio donde se transmite, principio de imitación que dijo Jesús, lo que ve hacer al Padre, eso hace, y si no, no hace nada. Del mismo modo, así sucedió en la casa de Rebeca. Ella nació en un ambiente de estrategias engañosas. Viene de una casa, de una familia, donde todo estaba gestado un poquito medio desordenado, donde todo estaba un poco fuera de lugar, donde los rangos no estaban bien puestos y hasta ni siquiera hay datos históricos bien claros de por qué su hermano, Labán, es el que tenía la autoridad en la casa, en la familia, e incluso a la par, pero sobre el padre. Betuel se llamaba el padre de Rebeca. Porque vemos una historia, y esa le voy a hacer un salpicado así para contarle un poquito qué es lo que pasó, sobre por qué
es que esta mujer aprendió ya el principio del engaño. Génesis 24:2. Abraham le dijo a uno de sus criados, el más viejo de todos, y que era el que administraba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mí, mujer de mi hijo, a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Más bien irás a mi tierra con mis parientes, y allí tomarás mujer para mi hijo Isaac. Verso 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, un eufemismo con el cual se hacía un juramento, su señor, y le hizo un juramento en cuanto a este asunto. Verso 15, sucedió que se va a la tierra, llega a la casa de los parientes de Abraham, y ahí se da toda una situación, una secuencia de eventos donde conoce a Rebeca, esta mujer. Sucedió que antes que él acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham, o sea, era sobrina de Abraham. Versículo 29, ella tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo a ver el hombre que estaba junto a la fuente, el siervo de Abraham, el damaseno que fue a buscarle novia para Isaac. Entonces, verso 31, entonces le dijo: bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera? Ven que ya he preparado la casa, dice Labán, el hermano de Rebeca, ya he preparado la casa y lugar para los camellos. Versículo 50, se da otra vez la charla, la conversación. Este hombre Eliezer le cuenta a Labán y al padre, les cuenta todo lo que había pasado, les cuenta que los mandó Abraham, les cuenta lo que oró el Señor, cómo se dieron los acontecimientos, cómo se dio todo. Versículo 50, Labán y Betuel le respondieron así: esto viene del Señor y no podemos decirte ni bueno ni malo. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete, y que sea la mujer del hijo de tu Señor, tal y como lo ha dicho al Señor. El ambiente donde nació Rebeca estaba marcado por la manipulación, estaba marcado por el control, estaba marcado por la búsqueda de beneficio. El ambiente donde nació Rebeca no se guiaba muy bien por los principios naturales, sino que ponían en primer lugar los beneficios personales. El ambiente donde se crió, donde se formó y nació Rebeca, uno porque tenía, no sé, o tenía más carácter, o el padre no lo tenía, o uno no se hacía cargo de su lugar, o el otro se tomaba el lugar que no le correspondía, mostraba que había un desorden generalizado que es como ella vivió. Vuelvo a contarle la misma historia que le conté el miércoles pasado, y me parece que el anterior también, sobre las cosas que yo vivía en mi infancia, cuando veía a mis abuelos durmiendo separados, que para mí era normal y me parecía que era totalmente normal. Hasta que recién entrando en la preadolescencia, haciendo un simple principio de comparación, nada extraño. Pasan los años y digo: ¿por qué mis viejos duermen en una cama y mis abuelos duermen en dos separadas? ¿Qué será costumbre de España?, decía yo. Así tal cual. Hasta que me di cuenta, entendí, y que la cosa era bastante complicada. El viejo, el gallego, era: papita, te la regalo. Dicen que la gallega era inaguantable, no me quiero meter, ya murieron los dos, así que el problema de ellos, allá quedó la situación, no sé cómo habrá sido, pero la cuestión es que durante años, y yo compartí mi infancia con mis abuelos, hasta hubo épocas largas, puedo decirle, de tener conciencia a partir de los 4 o 5 años en adelante, no sé, hasta casi los 10 años por ahí, de estar permanentemente todos los días y largas horas en la casa de mis abuelos. Así que para mí era lo más normal verlos dormir separados. Lo que uno ve en su casa, aquello que ve que se hace, las costumbres de la familia, las tomamos, las incorporemos o no, y nos parecen normales. A Rebeca le pareció normal que las cosas fueran desordenadas. A Rebeca le pareció normal que su hermano se ponga por encima de su padre. A Rebeca le pareció normal que al padre lo puenteen. A Rebeca le pareció normal que sea el hermano el que dirigiera todas las cosas, el que recibió al siervo, el que le preparó la casa, el que le conversó. Y cuando después fue el momento de tener que irse, dice, es la única ocasión donde dice, y le repito, el versículo 50, Labán y Betuel le respondieron: esto viene del Señor, bla, 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 bla. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete. Pero qué interesante que no dice Betuel y Labán. Les recuerdo, Betuel era el padre, Labán era el hijo, el hermano de Rebeca. No dice Betuel y Labán, padre e hijo, sino que dice el hijo y el padre respondieron así. ¿Qué me está diciendo? Primero, rebate un principio que a veces se duda, porque hay cosas de la Biblia que a veces no son muy claras, ¿no? Más datos históricos. No, capaz que Betuel, este hombre, había muerto. Entonces, por eso es que Labán había tomado la autoridad.
Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, para tirar una cosa de esa, para que no pueda dormir toda la noche pensando preguntas innecesarias. Si yo le digo, ¿qué pasó con José, el marido de María, la madre de Jesús? ¿Se fue con otra? ¿Qué le pasó? ¿Se murió? ¿Por qué decir que se murió? Supongo, y en algún momento se habrá muerto, no está vivo todavía, ¿no? Pero ¿de qué murió? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué lo ignoran de tal manera? ¿Por qué lo pasan por encima como el hambre caído, José? Nada, no se lo menciona nada, ni una sola palabra después de el nacimiento de Jesús. No, perdón, después del momento a los 13 años en que Jesús se pierde o supuestamente se pierde en el templo. Es la última vez que se lo menciona a José. Desapareció. Bueno, así pasaba con este hombre. No hay cosas claras. Lo que sí es claro es que no estaba muerto. Porque si hubiera estado muerto al momento de que Rebeca se va de la casa, no diría, Labán y Betuel respondieron. Así que el hermano se tomaba atribuciones que no les correspondían. Como le dije antes, los patrones que no se sanan, los patrones que no se entregan se repiten, los patrones que no se entregan se intensifican, se potencian, vienen a nuestras vidas con más intensidad. Rebeca reproduce con Jacob el patrón familiar que ella absorbió. Y no solo eso, el patrón no terminó con ella, sino que lo transmitió a Jacob, el cual tuvo, así como un triángulo, recibió la parte de Isaac y recibió la parte de Rebeca, de los dos lados. Lo transmitió a Jacob. Jacob termina engañando a su padre, engañando a su hermano, pero eso tampoco terminó ahí. Porque al tiempo, cuando se va de ahí a consecuencia de ese engaño, a consecuencia de eso, Jacob es engañado por su suegro, este mismo Labán que le acabo de mencionar, que era medio tramposito, es engañado por su suegro, y cuando pasa el tiempo, siguen pasando los años, ya era un hombre grande, los hijos de Jacob lo engañan otra vez, en más de una ocasión. Lo engañaron, por ejemplo, en la situación con la muerte cuando desapareció José. Lo engañaron respecto de la túnica, que se lo encontraron la túnica ensangrentada y que seguramente a José se lo comió un animal salvaje y bla, 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 bla. Una situación de engaño institucionalizado dentro de una familia. ¿Es este engaño entonces una maldición generacional? No, es un patrón de conductas repetidas, hábitos adquiridos, hábitos que se van repitiendo de generación en generación y que al no sanarse, al no cortarse, al no resolverse con el Señor, en la misma situación se va aumentando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Le dije el otro día, por si recuerda, Jesús cuenta la parábola de la casa barrida, que dice, cuando un hombre limpia su casa, cuando un demonio sale de una casa, dice, el hombre fuerte sale de la casa, entonces el dueño de casa la barre, la limpia, la acomoda, la ordena, queda todo tan bonita, toda limpita, y el demonio anda por todo lado buscando, no sé, dando vueltas junto con el que recorre toda la tierra. Ponemos un poquito de ventiladores, recorriendo toda la tierra, y vuelve a la casa y la ve tan bonita, con cortinitas lindas, con una mesa bien puesta, capaz que encuentra unas galletitas para comer, un cafecito para tomarse, capaz que encuentra unas chipas de panadería y confitería Ceballos, gloria a Dios por esas chipas. ¿No es cierto? Amén. Espectacular es tu chipa, Leo, te felicito. Y vuelve, dice, se sienta el demonio y dice, esto está bueno. Y empieza a llamar, lástima no sé chiflar. Empieza a llamar y llama a todos los otros demonios. Uy, qué peor estaría si yo en el púlpito empiezo a nombrar demonios, ¿no? A algunos se le caerían todas las... Empieza... ¡Ah! Me encantaría empezar a decir nombre de demonio y venga, Y dice Jesús que 7 demonios entran a ese lugar vacío. El patrón que no se sana, el patrón que no se rompe, se potencia, se intensifica y la cosa va en aumento hasta que eso es sanado, hasta que eso es resuelto. Solamente la intervención de Dios, el pacto de la sangre, el pacto de la cruz, solamente la intervención de Dios rompe el patrón. Por eso vuelvo al principio. No existen maldiciones generacionales. En Cristo todas se cortan. En Cristo la maldición de la ley no tiene autoridad sobre nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es cortar
los patrones de repetición. Patrón que no se rompe, gracias. Patrón que se potencia, patrón que no se rompe, patrón que se intensifica. Los patrones se rompen con decisiones claras y sostenidas. Las conductas no resueltas con Dios se transmiten de generación en generación. Las conductas que no se rinden a Dios generan ciclos de repetición. Y le repito, el patrón se rompe con decisión, determinación y rendición. Hasta este momento, entonces, lo que había pasado entre Rebeca y Esaú y Jacob, cuando le dice esto, continúo desde el versículo 8, Génesis 27, 8. Rebeca le dice a Jacob: ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando, ve al rebaño, tráeme de allí 2 de los mejores cabritos, para que yo le prepare a tu padre. Ella aprendió manipulación, ella aprendió a pasarse por encima, que la autoridad no tenía mucha importancia. Para que yo le prepare a tu padre como a él le gusta. Sabía lo que al marido le gustaba, fue a tocar el punto justo, no metió el dedo en la llaga, sino que entró por el lado exactamente, el don de influencia en actividad. Rebeca puso todo al servicio del plan que ella estaba gestando para que Jacob se convierta en la autoridad, tuviera la supremacía y aún por encima de su hermano. Le puedo decir en reducidas cuentas que a Rebeca le importaba un cuerno todo. O sea, no le importó mentirle a su esposo, no le importó mentirle a su hijo, al que era el hijo mayor, al primogénito. Al contrario, lo hizo a propósito, bien pensado, organizó todo para mentirles a los dos. Y lo único que le importaba a doña Rebeca era el nene Jacobito. Lo único que le importaba a ella, era que Jacob recibiera la bendición de parte de su padre. Fue estratega, fue la mente detrás de la estafa, ella organizó todo. Nosotros pensamos cuando hablamos o predicamos sobre Jacob, siempre decimos el engañador que le robó a su hermano la primogenitura con el guiso de lentejas, esto es previo, es anterior, y que después le robó la bendición, pero en realidad, ojo que no era ningún santito, fue recontra cómplice, ¿cómo es que se dice en derecho? Partícipe necesario. Él fue el partícipe necesario de la situación porque lo hicieron hacer y él fue e hizo, pero la que hizo todo fue mami. Rebeca organizó todo, hizo cómplice a su hijo y manipuló a su esposo. Versículo 10, se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Ya casi estoy por terminar. Versículo 14, Jacob fue a buscar a los cabritos, se los llevó a su madre, ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Va en aumento el patrón que no se entrega, patrón que se potencia. Patrón que no se rinde, no se corta, no se renuncia, patrón que se intensifica. Ya no alcanza con una cuestión de palabras, ya no es simplemente decirle que haga tal cosa, sino que fue a buscarse la ropa y lo hizo vestir. Todo un teatro con una sola meta: salir favorecido, lo que ella quería, a costa de engañar a cualquier otro. Verso 16. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello y entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito. Contestó Jacob: ya hice todo lo que me pediste, ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Nos encontramos en la situación, habrá sido dentro de la carpa, de la tienda donde estaría la habitación de Isaac. La madre seguramente estaría afuera, tal vez a unos 100 metros, todavía preparando, o con los restos de la comida que estaban preparando. Capaz que nuestra cabeza nos quiere hacer pensar el dormitorio, cocina, no era así la cosa, ¿no? Estaban ellos ahí hablando, digamos, en privado, por eso repito, para que ella estuviera escuchando, porque se metió donde no se tenía que meter. Y en esa situación, ¿qué es lo que aprendió Jacob hasta ese momento en toda la historia? Jacob aprendió de su padre que a veces las situaciones convalidan que uno tenga que mentir, que a veces es más conveniente organizar algo, preparar algo medio raro con tal de salir bien parado. No decir que es mi hermana porque si no me van a matar. Aprendió de su padre, de Isaac, que el fin justifica los medios.
Entonces no está tan mal después de todo hacer esto cuando en realidad lo que yo estoy haciendo es por un bien mayor. ¿Cuál era el bien mayor? Él salir bien parado, quitarle el lugar a su hermano. ¿Qué aprendió de su madre? De su madre Rebeca aprendió Jacob que, bueno, a veces hay que organizar alguna estrategia para que las cosas salgan bien. A veces hay que mover algunas piezas de tal manera que no importa a quién le pise la cabeza, pero que yo salga bien parado, yo quede en el mismo lugar. Que, bueno, mentirle a fulano, a mengano, a su hermano y a su padre no es tan importante. Si en definitiva en la casa de mamá a mi abuelo y a mi tío hacían lo mismo y nadie se murió, todos estaban bien. Así que mentirle a mi hermano, mentirle a papá no es tan grave, no es tan complicado. Nos encontramos ya no con un patrón de comportamiento, sino con una personalidad, un perfil de personalidad, una conducta que estaba ahí dentro, era la forma de Jacob, que lo hacía un hombre totalmente distinto a lo que fue, incluso con las mentiras, a lo que fue su abuelo Abraham. Un hombre engañador. Resultado de la suma, de la acumulación, de la herencia que había visto en su madre y en su padre. Génesis 27:20, y con esto termino. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que no encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Dice Éxodo 27, aunque todavía no estaba escrito, pero se escribió ahí. Yo le voy a hablar del patrón de espiritual. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Jehová no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Repito, esto está escrito mucho después, no existía todavía, pero este perfil de comportamiento que adquirió Jacob de su madre y de su padre, lo que hizo fue que a ella no le importaran las cosas de Dios. Y no es un hombre, como podemos decir de alguno de los que nació en el desierto, no es un hombre que no tuvo experiencias espirituales, sino que vio en su casa cómo se adoraba a Dios. ¡Qué curioso! Porque el principio de imitación de Juan 5:19 dice que lo que veo hacer a mi padre, eso hago, y si no puedo hacer otra cosa que lo que vea hacer a mi padre. Entonces, si repetís lo malo, ¿por qué no repetís lo bueno? Porque la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano, nos conecta inmediatamente a salir de la postura espiritual para entrar solamente en lo natural. La naturaleza caída del ser humano nos conecta directamente con corrernos del camino correcto y entrar por el camino incorrecto. La naturaleza del hombre que ya está llena de mentiras, de pecado, de conceptos erróneos, de soberbia, de ambiciones y toda la lista de cosas que se podría imaginar, nos lleva a que sea mucho más fácil replicar lo malo antes que replicar lo bueno. Podría hablarle del ejemplo tan vulgar y conocido de la manzana podrida. Pones una manzana podrida en un cajón, ¿qué pasa con el resto? Se pudren. Si usted pone una manzana sana en un cajón de manzanas podridas, las podridas no se convierten en buenas, ¿no? Lo mismo ocurre cuando una persona negativa está en medio de un ambiente positivo. Empieza a irradiar su negatividad al punto que, si lo positivo no toma resguardo de lo que empieza a recibir, se contagia de lo negativo. Y le digo esto para llevarlo a este punto. Las cosas negativas que se ven alcanzan solamente con ser vistas. Las cosas positivas deben ser transmitidas. Las cosas negativas es suficiente con que estén ahí para que yo lo vea, conecta con mi naturaleza caída y quiero repetirlo. Los lugares tienen memoria. El hombre conecta con su origen. Volvemos inmediatamente a las cosas de la vida natural. ¿Qué es la vida natural? La vida sin Cristo. Hacer las cosas que a mí me gustan. Dejarte llevar por tus deseos, dejarte llevar por tu ambición, dejarte llevar por tus pasiones. Cosas que en el Nuevo Testamento el apóstol Juan lo escribe infinidad de veces. Situaciones que luchan, dice él, que batallan contra el alma porque nos quieren correr del camino. Cosas que en el Salmo 1 ya están escritas diciendo claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Bueno, dice otras cosas más, pero básicamente está apuntando a eso. Bienaventurado aquel que se mantiene en el camino correcto. Las cosas negativas, las conductas negativas, solamente es suficiente con que estén para intentar ser replicadas. Las cosas positivas, las conductas positivas deben ser transmitidas. Le digo esto para entender que estando del otro lado de la postura del patrón de comportamiento,
No alcanza con ser una buena persona. No alcanza con venir a la iglesia. No alcanza con decir que sigo a Cristo. No alcanza con ser cristiano. Tengo que mostrar, tengo que hablar, tengo que transmitir y tengo que contagiar. Porque ese era el mandato de Deuteronomio. Estas palabras que yo les hablo hoy las repetirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cuando están en su casa, cuando se van a acostar, cuando se van a levantar, cuando caminan por el campo, cuando van de acá para allá. La transmisión, el hablar, la autoridad, la declaración es la que siembra el principio espiritual sobre la vida de la siguiente generación. El patrón de la mentira y el engaño estaba tan arraigado en Jacob que se pervirtió en él el concepto del temor de Dios. ¿Cómo se resolvió? Si bien esto ya va para, bueno, la semana que viene no, la semana que viene ya estamos en la cruzada, irá para la otra. ¿Cómo se resolvió este tema? ¿Cómo se rompió el patrón? ¿Qué tuvo que hacer para que ese patrón de engaño que venía hasta él se cortara en él? Porque siguió. Porque viene toda una seguidilla que ya se la comenté. La pasó, pero para la jueves la pasó Jacob. Para la miércoles no alcanza, tenía que hacer un poco más todavía. Se tuvo que ir de su casa, se fue también guiado por su madre, escondiéndose, alejándose, se fue a la casa de su suegro, pasó penurias, pasó casi esclavitud, estuvo como 20 años en ese lugar. Ahí conoció a su esposa, conoció a la segunda esposa, lo engañaron por la esposa. Él pidió una, le dieron la otra y aparece la cuestión de, en vez de gato por liebre, le metieron a Lea por Raquel. Así fue la cosa. Se casa con una, le hacen la fiesta, lo chuparon bien a Jacob. Cuando ya estaba pasado de copas, dice, bueno, llega el momento de la consumación del matrimonio. Va la pareja, como hace todo el ritual judío, ¿no? Va la pareja a su tienda, a su carpa, a su habitación, y van allá y consuman el matrimonio. Y a la mañana dice, ¿y esta quién me la metió en la cama? Le cambiaron a la mujer, no a la mañana, se la cambiaron a la noche. Una situación de engaño tras engaño tras engaño. Siguió trabajando 20 años. En esos 20 años fue usado, fue abusado, fue engañado, fue estafado. Casi al final del tiempo, el suegro nuevamente quiso quitarle sus bienes, quitarle sus posesiones, quiso empobrecerlo. Hasta que en un momento determinado, al final, y ya le estoy adelantando todo lo de la otra semana, en un momento determinado él dice, ¡basta! Pero acá comenzó el otro proceso. Porque cuando vos te determinás a romper un patrón, tenés que empezar a luchar contra el patrón que ya está activo. Entonces dijo, basta, se levantó de noche porque tenía miedo, a medianoche, se escapa, toma a toda su familia, empieza a escaparse, el suegro se da cuenta, lo empiezan a perseguir, una situación incómoda, se resuelve la situación y en un momento determinado, lo estoy súper resumiendo toda la historia, en un momento determinado después de eso se encuentra con un ángel que le quebró una pata, no fue así, pero para que entienda el concepto nada más, lo dejó marcado de por vida y le dijo, ya no sos más Jacob. A partir de este día será tu nombre Israel. Jacob necesitó un encuentro con Dios para a partir de ese momento empezar a generar un nuevo patrón de comportamiento, un nuevo ciclo y un nuevo linaje espiritual. Hasta ese instante era un hombre engañador. A partir de ahí pasó a ser aquel que luchó con Dios y venció. O la otra posible traducción que tiene su nombre, aquel que es príncipe de la casa de Dios. La otra posible traducción del nombre Israel. Los patrones de comportamiento, los hábitos aprendidos, cuando no se rompen, cuando no se cortan, cuando se repiten o cuando se esconden, solamente se potencian y se intensifican y se transmiten a la siguiente generación. Gracias a él los transmitió hasta ahí nomás. Un poquito nada más, porque fueron ellos dos los mentirosos, uno que le hizo una mentirita por ahí también y ahí quedó. Tuvo 12 hijos en realidad, más algunas hijas adicionales. Pero cuando vos te presentás delante del Señor, sos confrontado por Él te toca en el lugar que cambia tu vida, se rompe el patrón y empieza un ciclo nuevo. Póngase en pie si ya terminamos en esta noche. Seguramente hay infinidad de situaciones en nuestras vidas que nosotros podemos identificar y reconocer como patrones adquiridos de nuestra casa.
tal vez hasta ahora, bueno, si está por primera vez o si no vino los miércoles anteriores, tal vez todavía tenía la idea o la costumbre de echarle la culpa a ellos. La culpa es de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, del tío, del bisabuelo. La culpa es de mi ancestro de la 25ª generación anterior, aquel que en el año 1500 tanto, hay un escalante que en el año 1500 y pico vino a América. Mirá vos, la culpa es de ese, me hubiera quedado en España, capaz que no tendría más plata. No es así. No es cuestión de echar culpas a los ancestros, es cuestión de cortar los hábitos aprendidos. No dependemos de los patrones que los patrones que se repitan vengan de los anteriores y de lo que ellos hicieron. Dependemos de la decisión que tomamos hoy. Tu entorno no te condiciona, tu origen no te identifica ni te condena, sino que las decisiones que tomas hoy te lanzan hacia un futuro nuevo, a un futuro distinto. Por eso, si identificaste algún patrón de comportamiento de las generaciones anteriores, de lo que veías en tu casa, en tus padres, en tus abuelos o quien fuera, que estás empezando a hacer alguna de esas mismas cosas, es el tiempo de presentarlo delante del Señor. Es el tiempo de cortarlo ante Él. Es el tiempo de cortar el lazo para que eso no se transfiera a la siguiente generación, a tus hijos o a tus nietos o a los hijos de tus nietos o a quien sea que venga después de vos. Es el tiempo que estamos ahora a tiempo de cambiar todo tu linaje y cambiar la historia de la siguiente generación.